La mano izquierda de un guitarrista demanda lo mismo que la sociedad moderna: libertad, fuerza e independencia. Ahora en serio, muchos alumnos tienen problemas al cambiar de un acorde a otro y uno de los motivos suele ser la falta de independencia de dedos. Hay muchos ejercicios útiles para independizar tus dedos, pero no hace falta que los hagas todos. Hoy te voy a enseñar uno muy efectivo. Es el que yo más practiqué en mis inicios y me sirvió para mejorar. Antes de comenzar, vamos a la guitarra para ver exactamente a qué nos referimos con independencia de dedos. En la guitarra, a veces tenemos que dejar un dedo quieto mientras los demás se mueven. En este ejemplo, el dedo 3 se queda quieto manteniendo la nota Do. Mientras el Do suena, los demás dedos tocan la escala descendente. Ahora fíjate en esto. Como ves, los dedos 2 y 3 se mantienen en el sitio, mientras los dedos 4 y 1 se mueven por otros lugares. Esto lo puedo hacer gracias a que mis dedos son independientes. Puedo dejar unos quietos y mover otros. Esto es necesario en muchas ocasiones y también especialmente a la hora de cambiar de acorde. Imagina que quiero cambiar de Do a Fa mayor. Ambos acordes tienen el dedo 3 en común. Si mis dedos son independientes, puedo dejar el dedo 3 quieto mientras muevo los demás. Así el cambio es más eficiente. El dedo 3 no lo muevo, está siempre en el mismo sitio. Muchos alumnos levantan el dedo 3 al cambiar de Do mayor a Fa mayor y hacen esto. Este movimiento es innecesario y te hace perder tiempo y energía. Estos detalles te impiden cambiar de acorde a tempo y tocar la guitarra de manera precisa en general. Ahora sabes en qué consiste la independencia de dedos. Básicamente se trata de mover unos y dejar otros quietos. Cuando somos principiantes es difícil porque nos falta control y parece que los dedos se muevan solos. Pero para progresar en la guitarra necesitas aprender a controlarlos. Para ello te voy a enseñar un ejercicio que te ayudará. Te aviso de que es un poco desesperante al principio, pero si eres constante, con el tiempo mejorarás y te dejará de costar. Vamos a la guitarra y te lo enseño. Primero vamos a aprender a colocar los dedos. Tenemos que formar una especie de escalerita que baja. Para ello colocamos el dedo 1 en la cuerda 4, traste 5. El 2 en la cuerda 3, traste 6. El 3 en la cuerda 2, traste 7. Y el 4 en la cuerda 1, traste 8. Los dedos tienen que ir lo más a la derecha del traste posible, que no se te queden aquí, sino aquí. Pero no tan a la derecha que toquen el hierrecito, es decir, lo más a la derecha sin tocar el hierro. Mantener esta posición puede ser un reto al principio. Es posible que los dedos se te resbalen y se te vayan para allá. Intenta luchar para que eso no te pase y mantener la posición. Trata de colocarlos bien bonitos, redonditos y a la derecha, pero sin llegar a tocar el hierro, como he dicho antes. Si no puedes mantener la posición perfecta, no te preocupes. Haz lo que puedas y continúa con el ejercicio. Con la práctica irás mejorando. Una vez tenemos la mano colocada, vamos a empezar con la fase 1 del ejercicio. Primero levantamos los dedos 1 y 2 a la vez. Así. Aguantamos en el aire más o menos un segundo y bajamos. Ten cuidado con varias cosas. En primer lugar, los dedos 3 y 4 no se tienen que mover para nada. Quizás se te levante uno accidentalmente, algo así. No pasa nada, pero lucha por mantenerlos quietos, que solo se muevan en 1 y 2 y que estos dos se queden quietos. Luego, recuerda que el objetivo es levantar los dedos 1 y 2 a la vez. Pero si no puedes, levanta primero el dedo 1 y luego el dedo 2 varias veces hasta que te acostumbres al movimiento. Cuando te hayas acostumbrado, entonces sí intenta levantarlos a la vez. Ese es el objetivo. Los dedos se levantan solo un poco. No te pases, no hagas así. Además, mantén la misma posición en el aire.
No la cambies, no hagas cosas raras como así. La misma posición. Los movimientos tienen que ser precisos, robóticos y controlados. Levantas, paras en el aire y bajas. Algunos alumnos no paran en el aire y hacen esto. Eso es incorrecto. Esto no va de velocidad, sino de control. Este movimiento se repite 2 veces. Levanto, paro en el aire, bajo y vuelvo a repetir. Levanto, paro en el aire, bajo. Luego pasamos a la siguiente combinación de dedos. Hemos hecho 1 y 2 y ahora nos toca 1 y 3. Esto ya cuesta un poco más. Hacemos lo mismo. Levantamos los dedos 1 y 3 a la vez. Y los demás se quedan quietos. Si se te mueve alguno, no te preocupes. Es parte normal del proceso. Tú inténtalo. Si no puedes levantar los 2 dedos a la vez, levanta primero el dedo 1 y luego el dedo 3 varias veces, hasta que te acostumbres. Luego, intenta levantarlos a la vez. Para un segundo en el aire y baja. Y lo vuelves a repetir. Levanto, paro y bajo. Así seguimos con todas las combinaciones. Ahora nos tocan los dedos 1 y 4. Pues hacemos lo mismo. Levantamos a la vez. Si no podemos, levantamos primero el 1 y luego el 4 varias veces y luego lo intentamos otra vez. Paramos en el aire, bajamos y repetimos. En este punto ya hemos hecho todas las combinaciones desde el dedo 1. Ahora pasamos a las combinaciones desde el dedo 2. Entonces nos tocaría dedo 2 y 3, levantamos a la vez, paramos, bajamos, repetimos. Luego nos tocaría 2 y 4, levantamos, paramos, bajamos, repetimos. Y por último nos tocaría 3 y 4. Levantamos, paramos, bajamos. Y volvemos a repetir. Levantamos, paramos, bajamos. Con esto habríamos terminado la primera fase del ejercicio. Te recomiendo que la practiques durante varios días, en sesiones de unos 5 o 10 minutos. Cuando tengas soltura con el ejercicio y notes que te cuesta un poco menos, pasa a la fase número 2. Te la enseño a continuación. Ahora empieza el ejercicio de verdad. Vamos a repetir las mismas combinaciones que antes, empezando con los dedos 1 y 2. Pero ahora, después de levantar y mantener, cruzamos su posición en el aire, mantenemos y bajamos, pero esta vez cruzados. Volvemos a levantar, mantenemos, descruzamos, mantenemos y volvemos a la posición inicial. Recuerda que los movimientos tienen que ser precisos y controlados. Levanto los 2 dedos a la vez, para un segundo, cruzo, para un segundo y bajo. Levanto, para un segundo, descruzo, para un segundo y bajo. Parar un segundo en el aire es importante y te sirve para ganar control. No te saltes este paso. De nuevo, si no puedes levantar los 2 dedos a la vez, levanta primero el 1 y luego el 2 varias veces y cuando te acostumbres, prueba a levantarlos a la vez. Ahora se trata de repetir lo mismo con todas las combinaciones. Hemos hecho 1 y 2. Ahora nos toca 1 y 3. Lo voy a hacer un poco más fluido para que lo veas. No te preocupes si a ti te sale peor. Es normal, ya te saldrá. Levanto 1 y 3 a la vez, paro, cruzo en el aire, paro, bajo. Levanto, paro, descruzo, paro y bajo. Ahora me toca 1 y 4. Levanto, paro, cruzo, paro y bajo. Levanto, paro, cruzo, paro y bajo. Si necesitas hacer una pequeña rotación de muñeca para que te llegue el 4, está bien. No te preocupes, puedes adaptar la mano al movimiento. Vale, pues ahora me tocarían las combinaciones a partir del dedo 2. Me toca 2 y 3, pues levanto, paro, cruzo, paro y bajo. Levanto, paro, descruzo, paro y bajo. Ahora me toca 2 y 4, levanto, paro, cruzo, paro y bajo. Este es difícil.
levanto, paro, cruzo, paro y bajo. Y ahora me toca 3 y 4. Puedo probar un poquito así para acostumbrarme. Y luego levanto, paro, cruzo, paro, bajo. Levanto, paro, cruzo, paro y bajo. En esta fase del ejercicio ya no hace falta que continúes con la fase número 1, porque esta ya es más avanzada. Te recomiendo que practiques este ejercicio el tiempo que necesites hasta que te familiarices con él. Pueden ser varios días o incluso semanas. Cuando sientas un mayor control, te sugiero que además añadas al ejercicio la posición inversa. Te la enseño a continuación. En la posición inversa, la escalerita se forma al revés. En lugar de así, se formaría así. Ahora el dedo 1 va en la cuerda 1, traste 5, dedo 2, cuerda 2, traste 6, dedo 3, cuerda 3, traste 7 y dedo 4, cuerda 4, traste 8. Desde aquí el ejercicio es exactamente igual, pero con esta posición. Como ya sabemos de qué va, te lo enseño entero un poco más fluido. Vamos con el dedo 1 y 2, levanto, paro, cruzo, paro, bajo, levanto, paro, cruzo, paro, bajo. Ahora dedos 1 y 3, levanto, paro, cruzo, paro, bajo, levanto, paro, cruzo, paro, bajo. Ahora dedos 1 y 4, si necesitas puedes parar un poco y recolocar la posición, ¿vale? Haz los ajustes que necesites, levanto, paro, cruzo, paro, bajo, recuerda que puedes mover la muñeca si quieres, levanto, paro, cruzo, paro, bajo. Ahora nos tocan dedo 2 y 3, levanto, paro, cruzo, paro, bajo, levanto, paro, cruzo, paro, bajo. Ahora dedos 2 y 4, levanto, paro, cruzo, paro, bajo, levanto, paro, cruzo, paro, bajo. Y ahora dedos 3 y 4, levanto, paro, cruzo, paro, bajo, levanto, paro, cruzo, paro, bajo. Cuando llegues a esta fase, te recomiendo que practiques el ejercicio de las dos maneras. Haz todas las combinaciones desde la posición 1 y después todas las combinaciones desde la posición 2. Este ejercicio es efectivo para independizar los dedos. En mi época de estudiante lo practicaba habitualmente. Te recomiendo que, sobre todo al principio, lo practiques con frecuencia. Yo diría que entre 3 o 5 veces por semana en sesiones de unos 5 o 10 minutos. Tranquilo, porque no tendrás que practicar este ejercicio toda tu vida. Si eres constante, en algún momento tus dedos serán independientes y podrás utilizar esta capacidad en toda tu música. En ese momento no hará falta que sigas practicando el ejercicio. Para terminar, te voy a dar unos consejos generales. En primer lugar, mantén la calma y respira. Este ejercicio puede ser un poco desesperante al principio. No te cabrees, tómatelo con filosofía como si fuese una meditación. Si sigues practicando, mejorarás con el tiempo. Hay personas que lo consiguen antes y otras después. Pero eso no te tiene que importar. Tu camino es tu camino y el camino de otro, el camino de otro. Por último, te aconsejo que no te precipites. El objetivo de este ejercicio no es desarrollar velocidad, sino control. Busca movimientos precisos, controlados y robóticos. Y recuerda mantener la posición en el aire un segundo antes de bajar. Este ejercicio te ayudará en los cambios de acordes, pero también en muchas otras situaciones. La independencia de dedos de la mano izquierda es esencial en la guitarra. Por eso, mejorarla te traerá beneficios técnicos también a nivel general. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Cuéntame en los comentarios qué te parece este ejercicio. Además, vuelve dentro de un tiempo y escribe qué tal te va. Me alegrará saber que tus dedos se han vuelto más independientes gracias a este ejercicio. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete y hasta la próxima. ¡Chao!